Hola a todos, espero que estén muy bien. Bueno, a mí me tocó comentar sobre la descripción densa hacia una teoría interpretativa de la cultura. Como también pudieron ver ustedes, pues estamos viendo este libro del autor Clifford Geertz. Bueno, ¿qué nos dice Geertz con respecto a la descripción densa? Bueno, yo quiero comenzar por el final. El final del capítulo que revisé menciona esto: la vocación esencial de la antropología no es dar respuestas a nuestras preguntas más profundas, sino darnos acceso a respuestas dadas por otros y así permitirnos incluirlas en el registro consultable de lo que ha dicho el ser humano. Como pueden ver, em, es abordar el trabajo antropológico no desde una manera individualista o egoísta, sino de entender y comprender respuestas a preguntas de lo humano a partir de lo que existe ya en la cultura. Pero ese es un proceso de elaboración que vamos a ver a continuación. Bueno, ¿de qué se trata esto? ¿De qué se trata construir las respuestas dadas por otros? Bueno, pues se trata de desentrañar las estructuras de significación, o sea, de desentrañar los códigos establecidos para descifrar lo que pasa en el campo social. Mm, en este trabajo de desentrañar las estructuras de significación, no se trata tanto a descifrar, se trata más bien de comprender la cultura en un contexto. Por eso se refiere a que más bien se trata o se asemeja al trabajo que hace el crítico literario. Por esto menciona Gertz que la cultura no es una identidad, no es una entidad, no se pueden, digamos, asociar o atribuir de manera causal los acontecimientos sociales, los modos de la conducta, los procesos sociales. Más bien, y esto es la aportación desde mi perspectiva más importante de Gertz, que la cultura es un contexto. En este contexto se pueden describir los fenómenos que están de manera inteligible, pero cuando se describen estos procesos y se llega a comprender su significado profundo, pues estamos hablando de la descripción densa. O sea, la descripción densa a grandes rasgos para Gertz es comprender los significados que están en la cultura y cómo esos significados son producidos por las personas a partir de sus acciones. Entonces, la etnografía va a ser descripción densa. En la acción social se van a poder ver estas formas culturales que encuentran su articulación, o sea, lo que da sentido y significado a lo que hacen las personas o a cómo actuamos nosotros y nosotras en el mundo. En el capítulo, si pudieron revisarlo más a detalle, pues pone el ejemplo de la diferencia entre un guiño con el ojo a un tic nervioso. Entonces, comprender cuando es un guiño o cuando se trata de un tic, bueno, pues se trata de comprender un significado gestual que toma su significado más amplio en la cultura. Entonces, esto se trata de una descripción de las formas de vida que revelan su estructura social y el significado simbólico. Ahora, eso es lo que viene, digamos, de forma muy explícita en el texto. Ahora yo voy a pasar a dar algunas interpretaciones de este capítulo que considero nos pueden servir. Por ejemplo, con respecto a la descripción densa, podemos verlo como un método de análisis etnográfico que va a buscar interpretar el significado de las acciones humanas en su contexto cultural. O sea, ¿qué significa lo que estamos viendo en la acción humana? Ahora, para comprender el contexto cultural hay que entender que la cultura es un sistema de símbolos.
Esto lo sostiene Gertz al afirmar que, en la cultura se dan significado a las acciones humanas y se presentan de muchas formas, por ejemplo, en palabras, gestos, objetos, acciones, instituciones, etcétera. La interpretación, y este es un punto fundamental que voy a abordar al final, la interpretación, cultura. ¿A qué se refiere el autor? La cultura no la vamos a comprender simplemente observando las acciones humanas, sino que va a ser necesario que interpretemos el significado de esas acciones en su contexto cultural. No se trata nada más de observar y a partir de la pura observación ya vamos a saber, sino que es necesario un proceso de interpretación. Y a partir de esta interpretación, pues vamos a poder revelar el significado de las acciones humanas. Por esto, la descripción densa es una forma de interpretación. ¿De interpretación de qué? Pues de los símbolos que se encuentran en la cultura y la cultura como contexto que sostiene este entramado de símbolos. ¿Cuáles son las características de la descripción densa? Bueno, es interpretativa. O sea, como había mencionado anteriormente, no se va a limitar a describir acciones humanas, sino que va a buscar interpretar su significado. Es contextual. ¿Qué quiere decir esto? Pues que depende del contexto cultural donde se va a observar el significado de las acciones humanas. Es holística. La descripción densa comprende la cultura como un todo y no como la suma de las partes del todo. Esto suena muy abstracto y voy a poner un ejemplo. Pensemos en la manera en la que pensamos nuestra propia vida, nuestra propia, digamos, identidad, de la forma en la que percibimos el mundo. No vamos a poder, digamos, entender el mundo si no es a partir de categorías culturales. O sea, no podemos explicar nuestro pensamiento si no es a partir de lo que ya existe en la cultura. A eso se refiere con que la cultura es un todo, no una suma de las partes. No se trata de entender mi pensamiento y lo que ocurre en el mundo, porque no están separados. El pensamiento viene de las categorías culturales con las que pensamos lo que podemos pensar en este momento. Ah, Ahora, otra perspectiva, la descripción densa reconoce la subjetividad del investigador. Y este punto a mí se me hace muy interesante y muy importante, y lo voy a abordar al final de mi intervención con dos autores, Rosanna Guber y Pierre Bourdieu, porque creo que es muy importante reconocer la subjetividad, porque al reconocer la propia subjetividad, o sea, al hacer reflexivo el trabajo antropológico, pues estamos fortaleciendo la objetividad del estudio, aunque parezca contradictorio. Si escondemos nuestra subjetividad, estamos escondiendo la forma en la que estamos reflexionando sobre los datos y al final de cuentas también estamos ocultando cómo Gertz propone algunos ejemplos. Uno en nos recomendó y ellos y las páginas están muy interesantes si gustan darle una checada. De, además de lo que en el capítulo que revisamos sobre el guiño y el tic. Ahora, eh, la en Bali no es nada más un deporte eh, o una cuestión de entretenimiento, sino que son una forma de representar
se representan a partir de la pelea de gallos, pues los poderes de la luz y la oscuridad, el orden, el caos, cuestiones sumamente arraigadas en esa sociedad. También el resultado de la pelea es visto como una señal de la voluntad de los dioses. Y además, también los gallos son considerados símbolos de la masculinidad y la virilidad. Entonces, todo esto puede comprenderlo a partir de la descripción densa. Ahora, yo les voy a proponer un ejemplo de descripción densa desde mi experiencia. Obviamente me gustaría hablarlo con ustedes personalmente, pero bueno, debido a que no me es posible estar allá con ustedes. Pero bien, a ver, yo les voy a comentar sobre una categoría que pude realizar en la maestría. Y esta categoría se llama la exclusión con permanencia. Es contradictorio, sí, pero muy tangible después de haber dado nombre a ese fenómeno, ¿no? A ver, ¿qué pasa con la exclusión con permanencia? Yo descubro esta categoría, la construyo a partir de mi trabajo con mujeres deportistas de alto rendimiento que están en selecciones nacionales y que aunque están en el pues no las toman en cuenta, les quitan recursos económicos, no las llevan a competencias. ¿Y cómo construyo esto? Bueno, a partir de las narrativas de las atletas. Por ejemplo, mencionan que les dicen y que es una forma en la que explican su experiencia. A un atleta le dicen, te puedes quedar en el equipo nacional, pero no vas a estar en cuenta. No sé si me entiendas, yo era parte del equipo, entrenaba y todo, pero no me llevaban a ningún evento. Es una nostalgia, porque si me hubieran llevado, tal vez hubiera ganado algo. Es como una tristeza de lo que no pasó. Mencionan, todos estos son diferentes personas y a partir de su ahorita menciona, me quitaron mi beca y Juegos Panamericanos. Pues ni un mes me duró mi beca. Al final entendí que no era por mí, eran burocracias. Una de las formas en las que se presenta esta categoría en la cotidianidad. Bueno, pues de marginalidad, de sistemas que a través de ventajas sostienen jerárquico. Ahora, lo interesante del trabajo antropológico, pues es descubrir quiénes sostentan el privilegio y quién es la desventaja. De qué manera se van creando las jerarquías y de qué forma se van creando los privilegios. De qué forma se sostiene este sistema, de qué forma es posible que la exclusión con permanencia exista. Pues ese es el trabajo de la descripción densa, el entender cómo puede ser posible algo, entender los mecanismos que hacen posible que esto sea una realidad, que sea tangible. Ahora, si bien esto se descubre, digamos, en una institución de alto rendimiento del deporte, pues claro que el concepto visibiliza mecanismos que dan pauta para comprender cómo se construye la marginalidad en instituciones. O sea, cómo se va creando, yo lo denominé en un artículo como el centro y la periferia del poder. Entonces, de lo que se trata es de irle dando nombre a lo que sucede. ¿Y cómo se le puede dar nombre a lo que sucede? Que de hecho Gertz lo menciona como ampliar el universo del discurso humano, pues a partir de entender y de comprender cómo se va creando cierta realidad. ¿Y cómo es ese sistema que promueve la permanencia? Pues este sistema va a generar espacios, ¿no? Como lo que les mencionaba. Ahora, lo importante, lo interesante,
que hacen las personas para permanecer aún en ese sistema que margina, pues lo van dando las mismas personas, lo que yo he hecho es dedicarme a trabajar, dicen que el agua busca su nivel, entonces no me hagan lo que hagan, van a poder sacar. Entonces, lo que yo observo posteriormente al analizar datos, al ir construyendo la categoría, pues es que hay trabajo de redes, las mujeres van sus propias redes, así amplían el campo de acción. Entonces, ¿cómo voy entendiendo este campo de acción? Pues al entender un concepto que se llama transgresión. Ahora, esto es parte de ya mi investigación doctoral, y yo ya quiero entender, o sea, si ustedes se van dando cuenta, tiene un hilo la investigación y tiene un hilo el conocer la cultura de un espacio. Entonces, al darme cuenta de cómo se va resolviendo este problema en la praxis, en el día a día, pues me encuentro con el concepto de transgresión y se trata no de romper leyes y eso, sino de ampliar el campo de acción. O sea, la transgresión es promover que el campo pueda ser diferente y esto lo conceptualizo desde Foucault. Y bueno, quiero identificar qué se hace ya en el mundo del deporte. ¿Qué hacen ya las personas para cambiar la manera en la que están constituidas las instituciones? ¿Para qué? Pues para visibilizar y construir otras formas de ser y estar en el mundo. A eso también se refiere Gertz con ampliar el universo del discurso humano. Bueno, ya para finalizar, pues en la descripción densa, desde mi perspectiva, hay dos claves fundamentales para comprenderla. Uno, que la descripción densa es una forma de interpretación que busca revelar el significado de las acciones humanas en su contexto cultural. Y otra clave es que es reflexiva, o sea que la descripción densa reconoce la subjetividad del investigador, investigadora. ¿A qué me refiero con que es reflexiva? A que los investigadores pues reconocemos nuestras limitaciones, nuestros sesgos, y esto no es cosa fácil. ¿Por qué? Porque estamos poniendo en marcha un proceso de reflexión que nos va a guiar a comprender más profundamente el contexto en el que realizamos la investigación. ¿Por qué? Porque esto obviamente influye en la interpretación y construcción de los datos. Y esto no nada más pasa en la investigación cualitativa, también en la investigación cuantitativa, aunque se jacte de ultra objetiva. A ver, ¿por qué? Porque de todas maneras, un ser humano está creando esos datos. Por eso es tan importante hacer consciente cómo estamos haciendo los datos, cómo estamos construyendo el conocimiento. Y para esto, pues hay que ser consciente de nuestras experiencias, valores, creencias, de las decisiones metodológicas que tomamos, también de cuál es el contexto social, cultural y político en el que realizamos la investigación y cómo puede influir en los resultados. Bueno, para Pierre Bourdieu, el punto de vista es una forma de comprender el mundo social y nuestro punto de vista está mediado por la posición social del observador en el campo. Entonces, si somos conscientes de nuestro propio punto de vista, vamos a empezar a ver el mundo, a poder empezar a ver el mundo desde diferentes perspectivas, lo que nos va a guiar a entender, otra cosa que dice Bourdieu, que en la construcción de conocimiento social y antropológico, pues nuestro punto de vista es un punto de vista sobre otros puntos de vista. Por eso es tan importante poder comprender cómo estamos haciendo y construyendo el conocimiento. Y bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias por escuchar y nos vemos después.